Hola. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que puede sonar inesperado, pero es algo que le puede pasar a cualquiera. ¿Qué hacer si te pica una cucaracha? Sí, escuchaste bien. A veces, las cucarachas pueden morder o picar, y lo primero que te viene a la mente es, me picó ahorita mismo, por favor ayuda, ¿qué debo hacer? Este es un comentario de Chris Bell, aquí le respondemos con este video. Veamos paso a paso sobre los riesgos para la salud, los síntomas que puedes experimentar, qué hacer en primeros auxilios, y tratamientos caseros para aliviar la picadura. Vamos a comparar varios productos y métodos para que sepas exactamente qué hacer si alguna vez te enfrentas a esta situación. Espero que toda esta información te sea útil. Como veremos, una picadura de cucaracha no suele ser peligrosa, pero es importante saber cómo actuar de inmediato para evitar complicaciones. Cubriremos los síntomas comunes, los primeros auxilios, y varios tratamientos caseros y comerciales que puedes usar para aliviar la picadura. Recuerda siempre mantener el área limpia y no rascarte para evitar infecciones. Vamos a estar juntos hablando de todo lo que necesitas saber sobre este tema. 1. ¿Es peligroso que me pique una cucaracha? Una de las primeras preguntas que todos nos hacemos cuando una cucaracha nos pica ¿es peligroso? Y, bueno, aquí entra un poco la lógica y el conocimiento sobre este insecto. Las cucarachas son famosas por andar en lugares sucios y llevar bacterias, así que no es raro preocuparse si una de ellas nos pica. Sin embargo, las picaduras de cucaracha, en la mayoría de los casos, no son peligrosas. Lo que podrías experimentar es una ligera irritación, un poco de enrojecimiento y tal vez algo de picazón, pero no suelen ser graves. A menos que seas alérgico o tengas una reacción inusual, no deberías preocuparte demasiado. Dicho esto, hay excepciones, y es importante estar atento a signos de infección o reacciones alérgicas severas, como hinchazón extrema o dificultad para respirar. Si eso sucede, debes acudir a un médico de inmediato. Vamos a profundizar en algunos detalles, y estudios sobre si las picaduras de cucaracha pueden ser realmente peligrosas, y compararemos estos riesgos con picaduras de otros insectos como los mosquitos o las pulgas, que son más conocidos por transmitir enfermedades. 2. ¿Las cucarachas transmiten enfermedades a través de sus picaduras? Entonces, ¿es posible que una cucaracha te transmita alguna enfermedad al picarte? Bueno, esa es una pregunta válida. Sabemos que las cucarachas son portadoras de diversas bacterias y virus porque se mueven por áreas contaminadas, basura y desagües. La buena noticia es que, aunque las cucarachas sí pueden llevar patógenos en su cuerpo, no se ha demostrado que transmitan enfermedades a través de sus picaduras. Eso significa que la picadura en sí no es un vehículo directo de transmisión de enfermedades como lo es con, por ejemplo, los mosquitos que transmiten malaria o dengue. Sin embargo, eso no significa que no debas tener cuidado. Si la picadura se infecta debido a la intrusión de bacterias en la piel, podrías enfrentarte a problemas como infecciones cutáneas. Vamos a analizar cuáles son las bacterias que las cucarachas suelen portar y cómo afectan indirectamente la salud humana. 3. Síntomas comunes de una picadura de cucaracha. Ahora vamos a hablar de los síntomas comunes que puedes experimentar si te pica una cucaracha. Generalmente, lo primero que notarás es enrojecimiento en la zona donde ocurrió la picadura. Después, podrías sentir algo de picazón o hinchazón leve, que es una reacción normal de la piel. Estos síntomas suelen ser temporales y desaparecen en un par de días. Sin embargo, hay casos en los que podrías tener una reacción más fuerte, especialmente si tienes una piel más sensible o si eres alérgico a los insectos. Vamos a comparar cómo una picadura de cucaracha se ve en comparación con otras picaduras de insectos comunes, como los mosquitos o las chinches, para que puedas identificar correctamente qué te ha picado. 4. Me picó una ahorita mismo, por favor ayuda, ¿qué debo hacer? Llegamos a la parte urgente. Si acabas de ser picado por una cucaracha, y estás pensando me picó una ahorita mismo, por favor ayuda, ¿qué debo hacer? Esto es lo que necesitas hacer de inmediato. Primero, mantén la calma. No es el fin del mundo, aunque pueda ser muy molesto. Lo primero que debes hacer es lavar bien el área afectada con agua y jabón. Esto es súper importante porque ayuda a eliminar cualquier residuo que haya quedado en la piel y previene infecciones. Luego, puedes aplicar un poco de hielo para reducir la inflamación y calmar la picazón. Si tienes alguna crema tópica para picaduras de insectos, también es una buena idea aplicarla en este momento. Vamos a profundizar en los pasos exactos y lo que no debes hacer,
como rascarte la picadura, que solo hará que la irritación empeore. 5. Primeros auxilios para una picadura de cucaracha. ¿Qué hacer de inmediato? Aquí vamos a entrar en los detalles de los primeros auxilios para una picadura de cucaracha. Ya mencionamos la importancia de lavar la zona y aplicar hielo. También es útil aplicar alguna crema antiinflamatoria o antihistamínica para aliviar los síntomas. 6. Tratamientos caseros para aliviar una picadura de cucaracha. Si prefieres optar por soluciones más naturales, ahora vamos a explorar algunos tratamientos caseros para aliviar una picadura de cucaracha. Uno de los remedios más efectivos es el aloe vera, que puedes aplicar directamente sobre la picadura para calmar la piel y reducir la inflamación. También puedes usar compresas frías o una mezcla de bicarbonato de sodio y agua para aliviar la picazón. Hay diferentes opciones naturales que puedes usar con ingredientes que probablemente ya tengas en casa, como miel, vinagre o incluso bolsitas de té. Si este vídeo te ha sido de ayuda, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido informativo como este. Comparte este vídeo con tus amigos para que ellos también sepan qué hacer en caso de una picadura de cucaracha. Hasta la próxima, y mantente siempre informado.